Buenos días, amigos repúblicos. Quiero agradecerles una vez más por estar pendientes y atentos a estas transmisiones breves que hacemos, fundamentalmente a través de Periscope para fijar posición sobre algunos temas concretos, específicos de la agenda del día y sobre la coyuntura que vive Venezuela. Quiero igualmente aprovechar la oportunidad para agradecer a todos aquellos que de manera entusiasta, voluntaria, comprometida, han decidido agregar el prefijo, la palabra repúblico a su nombre en las redes sociales, porque esto nos ayuda a posicionar no solamente el nombre, sino la idea del movimiento Repúblicos que lucha para refundar la República de Venezuela sobre bases de libertad, igualdad ante la ley y la más absoluta separación de poderes. Ayer vimos y celebramos el triunfo de Iván Duque en Colombia. Es algo que nosotros habíamos anticipado y nos parece que esto pues agrega un elemento importante de presión sobre la situación que hay con Venezuela. Nosotros hemos dicho de manera entusiasta, apoyamos a diferencia de sectores de la MUD. Nosotros sí apoyamos a Iván Duque, lo apoyamos de manera pública, de manera decidida, a diferencia de algunos sectores de la MUD que decidieron apoyar a Gustavo Petro y otros que, jugando al oportunismo político, prefirieron quedarse callados, no decir nada, esperar los resultados, quizás pensando secretamente que posiblemente Petro podía ganar las elecciones y que eso pues de alguna manera ellos podían obtener algún tipo de ventaja, de beneficio o de conmiseración política de parte de este candidato izquierdista. Ahora vemos que bueno, la MUD, en un habitual ejercicio de oportunismo político, celebra el triunfo de Iván Duque como si le hubiese apoyado, del cual evidentemente ellos se distanciaron. Lo importante para nosotros es no alimentar falsas esperanzas, lo importante es seguir planteándole a ese nuevo equipo de gobierno en Colombia la tesis de la necesidad de involucrar a Colombia en la solución del problema de Venezuela, porque el problema de Venezuela no es exclusivamente de los venezolanos, es un problema que involucra a Colombia y nosotros esperamos, como lo hemos dicho, sin hacernos falsas ilusiones, esperamos poder alimentar con nuestras ideas, con nuestros análisis, con nuestras perspectivas a este nuevo equipo de gobierno que lideriza Iván Duque y que en los próximos meses se puedan concretar pues acciones que permitan despejar esta grave crisis, esta grave situación que se presenta en nuestro país. La semana pasada, y es lo que quiero comentar el día de hoy, el padre Luis Ugalde, quien en nuestra opinión es uno de los exponentes más talentosos, más brillantes del pensamiento, de la expresión ideológica del pensamiento político de la Mesa de la Unidad Democrática. El padre Ugalde escribió un artículo bien interesante que recomiendo lo revisen, lo lean. Nosotros lo hemos utilizado en la Escuela de Gobierno Francisco de Miranda como un documento de análisis porque contiene los elementos fundamentales de lo que a partir de este momento va a ser la posición política de la Mesa de la Unidad Democrática. La MUD, y con su máscara el Frente Amplio Venezuela, se encuentran prácticamente en un estado de parálisis porque no hay una campaña electoral a la vista. Entonces ese fetichismo electoral que siempre ha alimentado a la MUD, que la lleva a asumir posiciones de un extemporáneo, vamos a llamarlo, fundamentalismo democrático, donde no hay otra manera de resolver este problema que no sea unas elecciones, aunque esas elecciones sean en condiciones totalmente desventajosas, aunque esas elecciones sean sin garantías políticas, como ocurre en Venezuela. Mientras no haya un escenario de campaña electoral, pareciera que no hay espacio para que la MUD pueda ejercer la acción política. Por eso en este momento la gente puede apreciar que la MUD está carente de tesis, carente de propuestas sobre qué hacer frente a esta nueva situación que se vive. Pero la semana pasada el padre Ugalde
expresó en un documento, en un artículo de opinión, lo que parece se va a convertir en la tesis, la nueva tesis política de la MUD. En un análisis donde el padre Ugalde nuevamente reitera la necesidad de abrazarse a la Constitución chavista del año 99 y de defender la legalidad del Estado chavista, plantea como la estrategia élite, la estrategia fundamental sobre la cual descansaría todo el esfuerzo para salir del régimen de Maduro, y es simplemente pedirle la renuncia a Maduro. Bueno, esto es más de lo mismo, pero no solamente es más de lo mismo, es justamente la reiteración de esas tesis equivocadas por las cuales hemos venido transitando de la mano de la MUD en los últimos 19 años. Es una manera de hacer política desde la comodidad, además con una absoluta ingenuidad, como es pensar que el chavismo y el narcorrégimen se van a desprender del poder simplemente porque hay en este momento, y habrá seguramente sanciones internacionales contra algunos de sus operadores, y por algún esfuerzo, por alguna reacción de sensatez milagrosa, etcétera, el gobierno decida, como lo dice el padre Ugalde en su artículo, ellos decidan renunciar, y por supuesto, al concretarse la renuncia, se daría inicio pues a un proceso de negociación para una transición. Nosotros hemos impugnado esta tesis, rechazamos por supuesto la tesis de que convocar o pedir la renuncia de Maduro no es ninguna invitación a la lucha política. Eso es de la más absoluta torpeza e ingenuidad. Nos parece que eso simplemente es una burla y refleja en realidad el estado de pobreza política, de fracaso, de bancarrota en el que se encuentra la Mesa de la Unidad Democrática. También hemos rechazado la tesis de la negociación y del diálogo. Por eso sabemos que en este momento que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, está en Caracas nuevamente reuniéndose con gente de la MUD, con factores de esa falsa oposición. Sabemos que hay un nuevo intento para revivir esa tesis fracasada del diálogo, y hay gente de la MUD que lo justifica porque dicen que hay que cohabitar con el régimen dado que no hay más elecciones. Entonces, es una tesis que nosotros hemos rechazado, y por supuesto el tercer elemento de esa ruta que plantea el padre Ugalde en su artículo, nosotros lo hemos denunciado también, que es el enfoque que han planteado de promover una transición. Nosotros hemos dicho que plantear una transición en Venezuela es un engaño, porque significa dejar intacta la estructura del Estado chavista, y nos referimos específicamente a la estructura militar, política, financiera, de manera que una transición simplemente lo que permite es que el chavismo siga gobernando con una máscara y dándole, pues digamos, un cascarón para que algún elemento de la oposición ocupe de manera simbólica la presidencia, parte del gobierno, mientras el resto de la estructura de poder, todo el tinglado desde el punto de vista judicial, electoral, etcétera, se mantiene en manos del chavismo. No puede haber transición. Nosotros planteamos que debe existir una ruptura que debe comenzar por un desconocimiento de la Constitución del año 99 y, por supuesto, una acción que vaya a la destrucción de la raíz misma del Estado chavista. Pero, por supuesto, estos son tesis, estas son cosas que la MUD nunca podrá abrazar, porque lamentablemente, aparte de los factores de corrupción, de los nexos que han salido a la luz pública, que se han establecido a lo largo de estos años para que le han permitido a la MUD seguir activa en la política y a las franquicias que forman parte de esta alianza. Aparte de esto, hay una manera muy cómoda de hacer la política, y es simplemente que la MUD no puede ver más allá del escenario electoral. Y dado que no hay un escenario electoral planteado en el futuro inmediato,
podemos ver que podemos constatar que la Mesa de la Unidad Democrática está prácticamente en el aire. Por eso, el objetivo y un poco el propósito de este comentario de hoy es llamar la atención que de la MUD no podemos esperar otra cosa que no sea más de lo mismo. Más diálogo, más negociación, más invitaciones a una ilusa transición y por supuesto simplemente más eso de estar preparados para ir a una campaña electoral que inclusive la irresponsabilidad de este grupo, de esta alianza de franquicias partidistas, llega al extremo de cohonestar esta propuesta del gobierno de Ecuador de ir a un referéndum, así lo dijo Julio Borges, de ir a un referéndum para preguntarle a la gente si quiere elecciones. O sea, es abandonar en realidad lo que debe ser una confrontación desde el punto de vista político. Nosotros hemos insistido en la necesidad de crear un nuevo espacio para la oposición venezolana y esa nueva expresión de la oposición venezolana debe integrar de manera decidida, sin ningún tipo de duda y de timidez, no solamente a las diferentes fuerzas sociales civiles, sino también a las diferentes facciones militares que están tratando de organizarse para levantarse en contra del régimen. Seguir alimentando estas tesis de confusión y desesperanza de la MUD es seguir por la ruta que nos ha traído a este fracaso continuado de 19 años. Nosotros creemos que este es el momento de romper con esa manera de hacer política y por eso nuestra invitación a desmarcarse de esas tesis que simplemente lo que pretenden es legitimar un sistema de cohabitación política que es rechazada por la inmensa mayoría de los venezolanos.